en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, donde tuvimos la lectura devocional. Aunque estaremos como base en este pasaje, vamos a emplear varios pasajes de las Escrituras. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Enfrentando el ocultismo. Bueno, el diccionario define ocultismo como lo oculto, secreto, lo misterioso, particularmente lo relacionado con el mundo sobrenatural. Algunas prácticas ocultistas son la astrología, la brujería, las artes negras, la cartomancia, la magia tanto negra como blanca, las tablas de Ouija. Por cierto, aquí voy a hacer una aclaración. Me asombré en estos días. Bueno, es que vamos de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así va la sociedad humana. Ha surgido un nuevo tablero de Ouija, de la Ouija para cristianos. Me llamó la atención eso y fui a Amazon, allí está. Y dentro de la descripción de este tablero decía, esto es para que usted contacte directamente a Jesús y no se preocupe por la intervención de espíritus demoníacos. El mismo juego diabólico de la Ouija, ahora disfrazado de religión. Hermanos, para contactar a Jesús solo hay una manera: la oración. Para contactar con Dios solo hay una forma: la oración. Bueno, están las cartas del tarot, el espiritismo, la parapsicología, el satanismo. Tristemente, los seres humanos han estado interesados a lo largo de la historia en las ciencias ocultas. Usted puede leer la Biblia y se va a asombrar de la cantidad de veces que encontramos este problema en las Escrituras y sobre todo la postura de Dios al respecto. Una postura bastante, desde la perspectiva humana puede parecer dura, pero eso es para que tengamos una idea de cuán abominable es para Dios este pecado. Prácticas ocultas y fenómenos paranormales han estado seduciendo a millones de personas en todo el mundo. Y no vaya a creer que esto es solo para ignorantes e incultos. Incluso hoy, en nuestra época de tantos avances tecnológicos y científicos, se ha convertido en un reto para enfrentar. En estos tiempos de inteligencia artificial tan desarrollada, en medio de la tecnología, la inteligencia humana cada vez desciende y desciende más. Y la gente corre al campo del oculto para intentar encontrar respuestas a sus necesidades. La Biblia nos advierte con claridad que a medida que nos acerquemos a los tiempos del fin, el ocultismo irá aumentando. Es una señal de estos tiempos escatológicos, de estos tiempos finales. En el primer libro o la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo le escribe a este joven pastor estas palabras. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero que juntos exploremos este tema tan importante, tan actual y a la vez tan peligroso para los incrédulos y aún más para los cristianos. Y lo vamos a ver en una historia antigua que está registrada en la Biblia, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1. Ubicándonos en el contexto en que se producen los hechos que aquí tenemos, dice el verso 1, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. O sea, el rey Acab había muerto. Ustedes saben quién era Acab y saben quién era su mujer Jezabel,
cuán perversos llegaron a ser estos reyes, los peores que gobernaron Israel, especialmente Acab, que era el rey, y Jezabel, la jefa, que gobernaba la voluntad de este rey sin carácter llamado Acab. Bueno, cuando él muere, su muerte no significó que las cosas mejoraron. Lejos estaba de estar todo bien en Israel. Su hijo Ocosías lo sucede. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, verso 51, dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Y ya aquí nos dice quién era este rey. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Una descripción bastante fiel de la perversidad que habitó también en el hijo de Acab, Ocosías. Qué triste cuando vemos que el legado que dejan padres a hijos es un legado de vergüenza como este y de infidelidad a Dios. Bueno, pueden entonces imaginarse, el hijo estaba cortado por la misma tijera que el padre. Por eso durante 2 años que gobernó, la Biblia nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Adoró a Baal. Es poco lo que la Biblia nos habla de Ocosías, excepto que sufrió un accidente estando en su casa. Un accidente del cual no llegó a recuperarse. En el verso 2 dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Desconocemos los detalles del accidente que sufrió Ocosías, solo nos dice que cayó por la ventana de una sala de la casa. Esto es lo que nos dice. Lo único que sabemos es esto. La caída además le produjo una seria lesión o enfermedad que a su vez desató una serie de acontecimientos que culminaron con el juicio de Dios sobre Ocosías y su muerte. Cuando el lesionado rey se da cuenta de que no se estaba recuperando, se llena de preocupación. ¿Y qué hace? Bueno, había aprendido de sus padres a manejar los problemas de la vida consultando a las deidades paganas. Y esto es exactamente lo que hace Ocosías. Busca el consejo del dios de Ecrón, que aquí la Biblia lo presenta con el nombre de Baal-Zebub. Va a este falso dios con la esperanza de que le revelara el futuro, diciéndole si se iba a recuperar o no de su lesión. Preste atención, porque en el ser humano siempre ha habido un deseo de querer conocer el futuro. Algo que Dios ha velado por sabias razones. Sin embargo, la única fuente de la que podemos beber si queremos conocer el futuro es la palabra de Dios. Las cosas que Dios ha revelado, las que no pertenecen a Él. Sin embargo, el ser humano una y otra vez quiere conocer el futuro. Ecrón era una de las 5 principales ciudades filisteas. Una de las ciudades conocida por la práctica de la adivinación. El nombre Baal-Zebub significa señor de las moscas. No sabemos, tal vez la estatua del dios tenía la forma de una mosca. Lo único que sabemos es que este dios mosca tenía su trono en Ecrón, precedía el futuro hablando a través de videntes y brujos. Fue por eso que Ocosías
busca información de Baal Zebub. Y repito, quería conocer el futuro y no le importaba la fuente a la que recurría. Al igual que sus padres, este hombre era un impío hasta la médula. Lo único que le importaba era saber, y para hacerlo gustosamente busca el poder de Baal Zebub. Pienso que hoy, tal como probablemente dijeron en los tiempos de Elías, haya gente que piense, ¿y eso qué tiene de malo? Es solo un pedazo de piedra o de madera. No está vivo. Bueno, indudablemente que el ídolo, los ídolos en sí, son pedazos de materia. Pero a través del acto de adoración de un ídolo, se convierte en un punto de residencia del mundo demoníaco. Este objeto que es adorado, ese objeto que la gente va a consultarlo, ese objeto que se le ofrecía sacrificios, en sí mismo no era nada, pero se convertía en un terreno fértil para la totalidad del mundo de los poderes demoníacos. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, varios siglos después, confirma esta realidad. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 19 y 20, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. En realidad, a simple vista, Baal Zebub no era más que un pedazo de piedra o un enorme trozo de madera al que se le había dado forma. Como dije, tal vez tenía la forma de una mosca, pero de él emanaban toda una cantidad de facultades sobrenaturales que no tenían su origen en Dios, sino en los demonios. Eran de inspiración demoníaca. Y una de esas facultades era revelar el futuro. Esto no ha cambiado. No importa cómo se llame hoy el practicante del ocultismo, es un emisario del diablo. No importa si es un lector de cartas, de borra del café, de los cristales, no sé de cuántas tonterías, pero la realidad es que es un emisario del diablo. Y se entra en contacto con el mundo de los demonios. Y si es un medium que alguien va a visitar porque quiere comunicarse con su pariente que se murió y quiere que haga venir el espíritu de ese pariente, no está el espíritu. La Biblia enseña que cuando las personas mueren no pueden regresar. ¿Quiénes entonces regresan? Los demonios, que son capaces de imitar las voces de esas personas que murieron. Por eso esto es un asunto tan, pero tan serio, que Dios interviene cuando Ocosías envía a sus mensajeros a consultar al Dios de Ecrón. Y esto es lo primero que vemos aquí. La intervención de Dios para detener el pecado. Dios interviene y, como es de esperar, utiliza al profeta Elías, a su siervo. Verso 3 y verso 4. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y dile: ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y se fue. El profeta obedeció, entregó el mensaje, no pidió disculpas por entregarlo y se fue. Eso es un profeta.
Eso es un emisario de Dios. Ahora me llama la atención la rapidez con la que Dios actúa. Aquí tenemos a Ocosías que se haya confinado en una cama, sin poder recuperarse, queriendo saber el futuro. Pero Dios interviene, lo hace con rapidez y le dice al profeta, dile al rey que ese solo acto, esa sola decisión, en medio de otras prácticas perversas que había estado haciendo, pero recuerden que la Biblia nos enseña que hay un momento en que Dios dice, hasta aquí. En unos minutos vamos a ver el ejemplo de Saúl, que cometió muchas barbaridades. Habiendo sido escogido por Dios para ser rey en Israel, llegó un momento en que Dios dijo, hasta aquí, Saúl, hasta aquí. Y le manda a decir ahora a Ocosías, ese solo acto, esa sola decisión que has hecho de consultar a un falso Dios, resultará en una enfermedad, en tu enfermedad terminal. Jamás te vas a recuperar. Y cuando los mensajeros regresan y le hablan al rey del hombre que los interceptó y el mensaje que les dio, Ocosías le hace una pregunta. Verso 7. ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Ocosías sabía muy bien quién era Elías. De su padre y de su madre había oído todo en cuanto a este profeta de Dios. Era para ellos como una espina clavada en su carne. Elías había sido el freno en el inicuo reinado de ellos y ahora se aparece de nuevo para confrontar la maldad de su hijo Ocosías. Pero Ocosías, por ser como sus padres, saca de nuevo el arma que usó Jezabel, que usó Acab. ¿Saben cuál era el arma de la intimidación? Y trata de intimidar al profeta, de vencer al profeta. Miren lo que dice el verso 9 y verso 10. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Verso 10, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, desciende fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Acuérdense que este grupo de hombres, este ejército, fue allí para intimidar al profeta. Y por ser alguien que jamás le permitía a un enemigo ganar terreno, Elías, un hombre lleno del poder del Espíritu, actúa rápidamente. Y Dios lo honra en su negativa de dejarse intimidar. Verso 11 y verso 12. Vuelve el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda a fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Ahora, negándose a ocuparse en pequeñeces con los soldados que estaban bajo las órdenes de un gobernante inicuo, el profeta una vez más pide la intervención de Dios, que lo haga en juicio sobre ellos. Esa noticia corre como polvo hasta el cuartel. Ese hombre que estaba en la montaña no era alguien a quien se podía tratar a la ligera, era un mensajero del Dios verdadero.
Entonces hay un tercer capitán que no era ningún tonto. Y entonces verso 13 y verso 14, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le ruega: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de tus 50 siervos. Ahora Dios le habla a Elías a través de su ángel y le da instrucciones precisas. Verso 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y dijo así, y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Elías obedece, va a donde está el rey y en su propia cara le entrega nuevamente el mensaje de Dios. No podemos dejar de admirar la valentía de este hombre. Allí está solo, parado frente a este joven rey enfermo y con toda seguridad rodeado de soldados armados, fieles a Ocosías, que podían asesinarle con solo lanzarle una lanza. Pero este hombre estaba con Dios. Él era un mensajero de Dios. Y esto lo hacía invencible. No consideraba los riesgos. Estaba tan convencido, estaba tan dedicado al Señor, que por su mente jamás pasó un pensamiento de autoprotección. Como resultado, el Señor, por medio de este valeroso vocero, Elías, le condena nuevamente a Ocosías por haber cambiado la fuente de información. La correcta, el Dios de Israel, por una falsa, Baal-Zebub. Escuchemos de nuevo la fría y sarcástica pregunta: ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? La pregunta se hace completamente consciente de que Ocosías era un idólatra de 7 suelas. Entonces Elías pronuncia la sentencia final de Dios. Verso 16. No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. No hay remedio. Verso 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Una historia antigua, pero que nos cuenta de cuán abominable es ante los ojos de Dios el ocultismo. Y cuánto sigue Dios hoy abominando esta práctica. Creo que en este momento es oportuno que nos hagamos esta pregunta: ¿cómo reconocer el ocultismo y a aquellos que lo promueven? Hay un incidente, se relata en el Nuevo Testamento, acerca de los primeros días de la iglesia en el que están involucrados Pablo y Bernabé. Es un buen momento o un buen ejemplo para responder esta pregunta. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso del 6 al 10, leemos: y habiendo atravesado toda la isla para Pafos, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? De este relato podemos aprender varias características de aquellos que están involucrados en el ocultismo. Primero, como dice el verso 6, que este hombre era un falso profeta, aparte de ser mago. Son falsos profetas aquellos emisarios del mundo del oculto. Niegan las doctrinas básicas de nuestra fe. No importa que mencionen a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de aquella muchacha que seguía a Pablo? Gritando: estos hombres son sacerdotes del Dios Altísimo, son siervos del Dios Altísimo. Estaba diciendo verdad, hablaba del Dios Altísimo. Pero la fuente le molestó a Pablo y paró aquello. Los falsos profetas niegan la deidad de Jesucristo, la caída del hombre en pecado, el cielo, el infierno, la salvación, la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Son falsos profetas, son emisarios del diablo. Segundo, pretenden influir en la gente, especialmente en aquellos que se encuentran en posiciones de poder, para apartarlos de la fe. El verso 6 ya lo vimos, cómo intentaba apartar, dice el 7, al procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra del Evangelio. O sea, intentan influir en la gente. En tercer lugar, hacen todo lo que está a su alcance para impedir que el verdadero Evangelio llegue a las vidas. Y por tanto se oponen a los ministros del Evangelio. Verso 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ellos no le importan que las personas estén envueltas en una religión. No. Ahora sí les molesta, como hijos de su padre el diablo, el verdadero evangelio, porque saben que es el que salva, el que libera y el que llena a las personas de luz para conocer las mentiras del diablo. Ahora, cuando la verdad del evangelio de la salvación mediante la fe en Jesucristo es reducida, es aguada o rechazada de plano, el diablo y sus demonios se regocijan. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando el evangelio llega a una vida y esta vida recibe a Jesucristo, hay liberación. Y hay liberación de todo pecado, incluyendo las prácticas ocultistas. Quiero que leamos Hechos 19, versos 18 y 19, donde dice la Biblia: y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Cuando hay liberación del ocultismo. Bueno, a lo largo de mi ministerio he tenido personas que me han invitado a ir a ciertos lugares con ciertas personas que le están predicando y recoger todos los santos y botarlos. Yo les voy a decir lo que yo he hecho. Siempre digo que no. No porque tenga temor. No, yo no soy un recoge santos. Falsos dioses. Yo pienso lo que dice la Biblia. Para mí siempre el ejemplo ha sido este. Si una persona realmente se convierte,
Una evidencia de conversión auténtica es que la misma persona que creyó en eso, ahora se deshaga de ellos. ¿Qué hago yo con recogerle todos sus tarecos, botarlos y que se les queden en el corazón? Ahora, alguien que ha estado esclava en esa práctica, si decide hacerlo, es una evidencia poderosa de que realmente ha conocido el Evangelio. Hermanos, el pecado de Ocosías continúa hoy. Infinidad de personas buscan saber el futuro que les espera. Los periódicos, las revistas, el internet, las aplicaciones de los teléfonos tienen columnas de horóscopo. Por cierto, a veces veo hasta algunos cristianos, almas ociosas, compartiendo el horóscopo a través de las redes sociales, como si fuera una gracia. Eso no tiene nada que ver. ¿De qué signo tú eres? ¿Qué? Los canales de televisión hacen publicidad a servicios psíquicos por línea directa. Es más, hay websites donde usted puede ir a consultar ahí electrónicamente a un psíquico. Las paradas de autobuses se despliegan carteles de anuncios quirománticos. En las esquinas de las calles, ahí está el número de teléfono, se le lee las cartas, se le lee la mano. Y por cierto, tienen especiales, ¿verdad? Ahora tenemos rebaja, un descuento de tanto. Pero tienen trabajo, la gente va. Por eso hay negocios de este tipo. Los exhibidores de revistas en los supermercados ofrecen libros de astrología, horóscopos y otros temas similares. Los catálogos de venta por correspondencia traen las tablas de Ouija, que no es un simple juego, nunca ha sido un juego. Aunque se llame juego, no tiene nada de juego. Es un artefacto para entrar en contacto con el mundo demoníaco. El internet proporciona una cantidad enorme de mercancías para personas ávidas de obtener información en cuanto a su suerte y su futuro. Para muchos esta promoción puede parecerles la más pura tontería. Para otros una inocente diversión. Después de todo, alguien diría, ¿qué tanto hay de malo en leer el horóscopo de cada día? Eso es territorio satánico. La Biblia habla de esto en varios pasajes. No es ninguna tontería, no es ninguna inocente diversión. Al igual que los ídolos de madera y de piedra de Ecrón, estos videntes modernos son sustitutos de nuestra confianza al Dios vivo. Y cuando alguien se envuelve en esto, eso es lo que está haciendo. En lugar de buscar a Dios, está buscando al diablo. Quienes los consultan para saber su futuro están buscando información en fuentes que están unidas al moderno señor de las moscas. Dios rechaza todo tipo de involucramiento con el ocultismo. No importa cuál sea el motivo, no importa cuán grande sea la necesidad, el jugar, entre comillas, con lo sobrenatural es pecado. ¿Ustedes se acuerdan con qué rapidez y de qué manera acabó Dios con Ocosías? La palabra de Dios es muy clara en cuanto a este asunto. Desde el comienzo mismo y en el libro de Levítico, Dios da un mandamiento claro a su pueblo. En Levíticos 19, preste atención a todos estos textos que voy a leer. Y no se apresure, porque voy a leer textos del Antiguo Testamento, pero voy a leer textos del Nuevo Testamento. Y como he dicho otras veces, cuando usted ve una evidencia tan poderosa en las Escrituras, es porque Dios ha querido que el hombre conozca de una manera muy precisa el peligro que hay en esto y lo que él piensa al respecto. Levíticos 19:31, no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Cuando usted va a ver un medium, y repito, un medium, son estas personas que la gente va a ver, se llaman medium o psíquico,
para que entre en contacto con el mundo de los espíritus. Y para ellos los espíritus son los espíritus de los muertos. Pero para nosotros, por la revelación de Dios, son los espíritus demoníacos. Cuando alguien va a eso, se contamina mentalmente, se perturba emocionalmente, se corrompe espiritualmente. Quizás esa no fue su intención, pero ese es el resultado. Cualquiera que se involucra en la esfera del ocultismo abre puertas que difícilmente pueden cerrarse después. Cuando la impureza contaminante hace su entrada, se le está dando la espalda a la ayuda divina. Levíticos capítulo 20, verso 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Éxodo capítulo 22, verso 18. Dice la palabra del Señor: a la hechicera no dejarás que viva. Son palabras duras. Literalmente Dios quería decir eso. Ahora, no estamos bajo la ley. Yo no estoy haciendo un llamado a que usted salga ahora en cacería de brujas. Ese no es el propósito de Dios ahora, pero sí revela el carácter de Dios. Acuérdense que aquí se estaba formando la nación de Israel. Y una de las razones por las que Dios sacó a todas esas naciones y le entregó a Israel la tierra prometida era por estas prácticas abominables. Y les advirtió claramente: no se involucren en eso. El cáncer hay que extirparlo. Son palabras duras, pero revelan lo serio que Dios ve el ocultismo y lo duro que trata a los que se enredan con cualquier forma de practicarlo. Miren, el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 17 y 18. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Es increíble, estamos leyendo de Israel y de lo que fue capaz de hacer Israel. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Libro de Isaías, en el capítulo 8, Isaías 8, 19 y 20. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Verso 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Otro detalle, otro rey. ¿Sabían ustedes que Dios mató a Saúl porque consultó a una adivina en lugar de consultarlo a él? Alguien podría estar ya pensando: pastor, pero Saúl se suicidó. Bueno, yo le voy a decir lo que dice la Biblia. Con relación a la famosa consulta que hizo Saúl de la pitonisa de Endor, esta bruja, históricamente se han dado dos interpretaciones. Algunos dicen que aunque Dios no aprobaba esto, permitió que en ese momento viniera literalmente Samuel y reprendiera a Saúl. Otros creemos que no era realmente Samuel el que apareció allí. Pero bueno, lo que sí es claro es cómo Dios vio ese acto que practicó Saúl. ¿Qué produjo en Dios? A tal punto que fue ese acto el que puso fin a la vida de Saúl. Fue cuando Dios dijo: hasta aquí, Saúl.
Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora, es cierto que Saúl se suicidó. Hay otro pasaje que lo describe de una manera gráfica, pero eso no es una contradicción. Es que sin importar la manera como Saúl terminó su vida, Dios mismo asumió soberanamente la responsabilidad por su muerte, como si él mismo lo hubiera matado. Permitió esto para ponerle fin a su propia vida. Dios le dijo: hasta aquí, Saúl. El rey Josías hizo la voluntad de Dios cuando decidió barrer con los encantadores y adivinos. En el segundo libro de Reyes, quiero que miremos este rey, el gran rey Josías, un rey justo, uno de los muy pocos que hicieron lo correcto y llevó adelante una serie de reformas donde barrió de Israel toda idolatría y toda práctica ocultista. Miren lo que hizo en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y actuando totalmente distinto a Josías, ahora actuando como un rey perverso, una de las cosas que caracterizó su perversidad, estoy hablando de Manasés, fue precisamente esto. Miren lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 6. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Vaya, cuando uno lee esto le parece increíble que esté leyendo sobre un rey de Israel. ¿Hasta dónde había llegado Israel? ¿Hasta dónde fue este rey que hizo pasar a su hijo por fuego? Lo lanzó en los brazos de Moloc. Si está pensando, pastor, solo lo que ha leído es el Antiguo Testamento, es palabra de Dios también. Vamos a Gálatas capítulo 5. Verso 20. Gálatas capítulo 5, verso 20. Es cierto que no va a encontrar un mandamiento de ir a cazar brujas, ni adivinos, porque esa no es la misión de los cristianos, pero sí reafirma la posición de Dios sobre este mal. Gálatas 5, 20. Hablando allí de que manifiestas son las obras de la carne. Verso 20. Allí están las dos hermanas. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Idolatría, hechicería. Ya hablé el pasaje de Pablo, cómo respondió a aquella adivina muchacha que venía detrás de él. Vimos el caso del procónsul, que era estorbado por este mago llamado Bar-Jesús. Ahora vayamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 21. Nos está hablando de la conducta
de los impíos durante los 7 años de tribulación. Y un estilo de vida que marcará la existencia de la gente de aquellos días será que a pesar de lo que estén viviendo, seguirán rechazando a Dios y negándose a arrepentirse. Apocalipsis 9:21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto nos dice que aún la humanidad seguirá arrastrando esta práctica hasta los últimos días de la historia humana. El diablo no se va a dar por vencido, pero Dios el soberano es claro. Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Antes de que los israelitas entraran por primera vez a la tierra que Dios le había prometido, Moisés le dio esta orden. Deuteronomio capítulo 18, verso del 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Bueno, sabemos que el pueblo hebreo no eliminó del territorio a todos los cananeos después que tomaron posesión de la tierra, y entonces el cáncer volvió a aumentar. Estas prácticas continuaron y, como ya hemos visto, fueron incluso toleradas por aquellos que tenían la responsabilidad de eliminarlas. Vimos de Manasés y de otros esta idolatría de inspiración demoníaca que abrazaron a Acab, Jezabel y su hijo, tuvo su origen en esas prácticas perversas que nunca fueron eliminadas de la nación siglos antes. Miren, yo sé que la mayoría de las personas que comienzan a practicar la astrología, la adivinación o a usar las tablas de Ouija, no las toman en serio. La astrología, por ejemplo, tiene una atracción que cautiva. La mayoría de las personas la practican por diversión o por curiosidad. Sin embargo, estos inofensivos juegos inician un proceso que las personas no son capaces de manejar. Y como dije ya, abren puertas que nunca debieron abrirse. Luego es solo cuestión de tiempo que esas personas sean absorbidas por el poder de las tinieblas y después las atrapen confundiéndolas. A medida que las fuerzas de las tinieblas se apoderan de la mente de las personas, estas se ven poseídas por estos poderes, devoradas por ellos y gobernadas por ellos. Ocosías se enfermó, fue impotente para abandonar su cama después de su caída. Cayó seducido al llamado de sirena de Baal-Zebub y en su condición debilitada, carente de devoción por Dios y por su verdad, se convierte en el señor de las moscas o en una fácil presa del señor de las moscas. Y la Biblia dice que murió. Ahora podemos imaginar lo terrible, el terrible tormento de su alma al morir. Vuelvo a decir, cuidado con esto.
Dios es deshonrado por cualquier búsqueda de conocimiento del futuro que no tenga su fuente en la Biblia. Por eso tengo muchísimo temor cuando veo a algunos pseudos profetas diciendo hablar de parte de Dios y haciendo cosas que tienen mucho en común con la hechicería, las brujerías. Te voy a mandar un poco de aceite ungido. O esta cruz por la que yo oré, te la puedo hacer llegar por una ofrenda de $100. Hermano, eso es fetichismo. Esos son amuletos. Son prácticas diabólicas, escondidas de cristianismo. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y cuando alguien abre la puerta al mundo de las tinieblas, se convierte en un esclavo del diablo. Y no solo en un esclavo del moderno señor de las moscas, sino del padre de la mentira. Y mucho cuidado, hay quien dice, no, pero la mayoría de esta gente son estafadores, mentirosos, manipuladores. Yo sé que dentro de este mundo del ocultismo hay personas que son mentirosos, manipuladores, con cierta capacidad para leer en frío, que es lo que se llama leer el lenguaje corporal de las personas, y por medio de eso estafan a la gente. Para mí aún eso es diabólico, porque están engañando a la gente. Pero hay una cantidad de ellos que realmente tienen poderes sobrenaturales, poderes del diablo. Mi pregunta para ti es, ¿has estado en ese mundo? ¿Te has alejado de Dios debido a los problemas que tienes y has comenzado a consultar el mundo del oculto? ¿Por qué no te arrepientes ahora y le pides perdón a Dios? Jesucristo murió para que tú recibas ese perdón. Dios hará responsable a todo aquel que ande por ese camino. No importa si es el presidente de una nación. Eso es algo que hemos estado viendo en estos últimos años. Algunos presidentes o dictadores de países comunistas practicando la brujería porque creen que esto los va a mantener en el poder. Hugo Chávez fue uno de los que estuvo en esto. Aparte de que hablaba de Dios, hablaba de Jesucristo, pero era un incrédulo. Mucho cuidado. Jesucristo es el Señor de la vida.